todos. Les cuento que la semana pasada no tuvimos episodio porque estuve un poco enferma y la verdad que no llegué a terminarlo. Pero bueno, acá estamos de vuelta y hoy con una historia muy hermosa que además se conecta directamente con lo que venimos charlando, conversando en el episodio anterior. Si no lo escuchaste, en el episodio número 6 estuvimos hablando de artistas mujeres, ¿sí? A través de la historia del arte. La pregunta básicamente era, ¿dónde están las mujeres artistas en la historia del arte? Así que si no lo escuchaste, puedes hacerlo, está disponible en YouTube y también en Spotify. También te quiero contar que todas las semanas estoy subiendo un reel a Instagram dedicado exclusivamente a mujeres artistas, ¿sí? Esta secuencia de reels se llama Maestras y está inspirada en el libro que te conté la semana pasada. Así que si todavía no me seguís, podés hacerlo y ayudarme a seguir generando este tipo de contenido. Hoy les traigo la historia de una artista increíble, una mujer que fue enormemente famosa en el siglo XIX, pero que después quedó relegada del canon artístico durante muchísimo tiempo. En los últimos años su obra empezó a recuperarse y a volver a los museos. Estoy hablando de la artista francesa Rosa Bonheur. Así que ahora sí, sin darle más vueltas, vamos a la intro y empezamos con el episodio. Arte en Fuga, un espacio para hablar de arte y otras derivas. Cada vez que entro a un museo de arte, desde que vi la performance de María Gimeno interviniendo el Gombrich, voy a abrir un paréntesis, de esta performance yo te hablo en el episodio anterior, en el episodio número 6, así que si querés saber de qué te estoy hablando, podés parar, irte y escuchar el episodio 6 y después volver acá, cierro paréntesis. Yo comencé a hacer este ejercicio de entrar al museo y buscar obras de mujeres artistas. Claramente en los museos de arte contemporáneo esto es más habitual, o sea, uno las encuentra, ¿sí? Pero en los museos más tradicionales todavía sigue siendo complejo a veces. El año pasado tuve la suerte de visitar el Museo del Prado y sabía que estaban trabajando en visibilizar a sus artistas mujeres. Y ahí me encontré con una pintura de Rosa Bonheur. Quiero decirte que no es tan fácil encontrarla en el museo, no es como encontrarse con un Velázquez o con un Goya, ¿sí? Hay que buscarla un poquito para encontrarla, pero bueno, se encuentra. La obra que vi de Rosa fue El retrato de un león, y acá uso esta palabra retrato adrede, ¿sí? Porque realmente no es un cuadro más de un animal lo que hay en el Prado, ¿sí? El título de esta pintura es El Cid, en referencia directa al Cid Campeador, ¿sí? Ese héroe que encarna la valentía, la justicia, la hidalguía, ¿no? Seguramente lo escuchaste nombrar en algún momento, incluso tal vez mientras estudiabas. En la pintura se puede ver un león joven, vigoroso, en primerísimo plano, sí que te impacta por su mirada profunda, ¿sí? No es un león cualquiera, ¿tá? Era el león, el Cid. Estaba ahí parado, inmutable, hermoso, peligrosamente apacible. Y cuando salí del museo fui directo a investigar quién era Rosa Bonheur, porque realmente esta pintura me pareció asombrosa. ¿Quién era Rosa Bonheur? Ella nació en Burdeos en 1822, su padre era pintor y como te contaba en el episodio anterior, ¿no? Las mujeres artistas de esa época casi siempre tenían un padre o un esposo que de alguna manera era quien les abría la puerta a los talleres porque de lo contrario, ¿no? O sea, al estudio de la pintura porque de lo contrario era bastante complejo poder acceder a eso, ¿no? Este fue realmente el caso de Rosa. Su padre también fue una persona que la formó desde muy pequeña, pero además era un hombre que creía en la igualdad entre hombres y mujeres. Él estaba vinculado a un movimiento ideológico con esos principios, así que estas ideas probablemente también acompañaron a Rosa desde pequeña.
La familia se mudó a París cuando Rosa era muy chica y ahí empezó su formación. Si bien ella no estudió formalmente, fue autodidacta, sí, estudió, por ejemplo, anatomía veterinaria, hizo disecciones, sí, consiguió también, por ejemplo, entrar al Louvre y copiar obras, ustedes saben que esto era algo que se estilaba bastante, y se convirtió en una experta en representar animales de una forma muy precisa, ¿no? Ella misma decía que le encantaba moverse entre los animales. Leyendo y viendo algunas ponencias acerca de Rosa, entendí algo que ya venía pensando y creo que define toda su obra entera. Ella no pintaba especies de animales, creo que ella pintaba individuos de alguna manera, sí hacía retratos de animales, mientras sus contemporáneos usaban de pronto los animales, ¿no?, como símbolos de ferocidad o como decoración exótica. Ella estaba buscando otra cosa, ¿sí? Era como si buscara el alma de cada animal. Tal vez parece un poco místico esto que te digo, ¿no? El alma. Pero bueno, basta con que observes un cuadro de Rosa para entenderlo. Podés pausar e ir a buscar, por ejemplo, esta obra que te digo del Cid, de ese león, que no es cualquier león, es único e irrepetible. Su obra cumbre, su obra más importante, es la Feria de los Caballos, la Feria de Caballos en realidad, de 1853. Es una gran tela, una tela monumental de unos 5 metros de ancho. Y para dimensionar lo que esto significa en una época en donde, ¿qué se esperaba de las mujeres en todo caso? Que si estaban pintando, pintaran como hablamos en el episodio pasado, ¿no? Flores, retratos pequeños en formatos que eran como domésticos. Rosa estaba pintando lienzos, ¿sí?, que requerían andamios. Para hacer esta obra que te digo, Rosa estuvo yendo durante 1 año y medio, 2 veces por semana, al mercado de los caballos de París para hacer bocetos, para observar, vestida de hombre, para pasar inadvertida además. Y realmente lo que captura en esta pintura es algo extraordinario, ¿no? Una escena de una energía tremenda, con un dominio técnico impresionante. Buscala después si querés, en primerísimo plano hay 2 caballos blancos, ¿no? Ahí tengo esta idea de la luz cayendo sobre los cuerpos de los caballos, los músculos, ¿no? Hay una potencia ahí que parece que está a punto de estallar. Es una obra hermosísima, realmente. Y hay algo más que me gusta también de esta obra, que te cuento. Circula una hipótesis de que Rosa se autorretrató dentro del cuadro, ¿sí?, vestida de hombre, de espaldas, como el jinete central que mira detrás del caballo blanco encabritado. Esto no está confirmado, ¿sí? Es una lectura que propuso un historiador en los años 90, pero sí es cierto, es un gesto muy a lo Rosa Bonheur. O sea, otra mujer que desea aparecer dentro de su propia obra, como te conté en el episodio pasado, el caso de Clara, que se pintaba en Los Reflejos. Rosa fue muy famosa en su época, ¿sí? Conquistó Francia, Inglaterra, Estados Unidos, fue realmente una celebridad. Y te cuento acá un dato de color que me encantó. Había incluso muñecas de Rosa Bonheur en el siglo XIX, para que te hagas una idea de lo famosa que era. Las muñecas llevaban su nombre. Entonces, en vez de una Barbie, no te comprabas una Rosa Bonheur. Como te contaba, Rosa, para poder pintar lo que pintaba, necesitaba moverse en espacios que eran completamente dominados por hombres, ¿no? Ferias de ganado, mataderos, institutos veterinarios. Imagínate, una mujer, ¿no?, metida en ese mundo cuando en realidad se esperaba que las mujeres estuvieran en su casa, dedicadas a las labores de la casa, ¿no?, al cuidado de los niños, etc. Pero Rosa Bonheur es famosa, entre otras cosas, por solicitar formalmente a la Prefectura de Policía de París un permiso de travestismo. ¿Por qué esto? Porque en París estaba prohibido en esta época que las mujeres usaran ropa que se consideraba masculina. O sea, las mujeres directamente no podían usar pantalones. Así que a Rosa le dieron ese permiso, pero ella tenía que renovarlo cada 6 meses alegando razones de salud. Usaba pantalones y blusas largas para poder moverse con libertad entre los animales y los hombres del mercado, ¿no?, y pasar desapercibida también.
ella misma decía algo así como: si me ven vestida de mujer, pierdo mi libertad. Ella realmente necesitaba vestirse de esta manera para poder hacer lo que hacía, ¿no? Para poder estudiar, para poder bocetar, para poder hacer su obra. Si bien Rosa no le interesaba que la reconocieran por su vida privada, sino por su obra, realmente fue una mujer radicalmente independiente para su época, ¿no? Que se dedicó a hacer lo que amaba. Rosa vivió con su pareja Natalie Micas y más tarde con una pintora, Anna Klumke, no sé si las estoy pronunciando bien, y Anna después escribe acerca de Rosa, las memorias de Rosa. Fue la primera mujer artista en recibir la Legión de Honor en Francia y se dice que la emperatriz Eugenia se la entregó personalmente y le dijo: el genio no tiene sexo. Y entonces uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo termina en silencio alguien tan famoso como Rosa, ¿no? Que tenía, como te contaba, muñecas, por ejemplo, con su nombre, ¿no? Que fue condecorada con la Legión de Honor en el siglo XIX. Y creo que, bueno, que pasan dos cosas como al mismo tiempo. Por un lado, el mundo del arte también va cambiando radicalmente, ¿no? También van a llegar las vanguardias, la abstracción, y de repente el realismo minucioso de Rosa empieza a parecer algo anticuado, ¿no? Demasiado de pronto académico para el nuevo relato del arte moderno. Por otro lado, Rosa trabajaba en un género que las academias consideraban menor. Lo hablamos en el episodio anterior. Este género que trabajaba era la pintura de animal, ¿no? O sea, recuerden que existía esa jerarquía muy rígida. En la cima estaba la gran pintura histórica, las batallas, los héroes, los mitos. Y por debajo quedaban los animales, las flores, los retratos domésticos, ¿no? Los bodegones. ¿Se acuerdan que hablamos de los bodegones en el episodio anterior? Y eran justamente estos los espacios a los que muchas veces quedaban relegadas las mujeres artistas. Lo interesante es que Rosa tomó este género considerado menor y lo llevó a una escala monumental. No lo trató como algo secundario, ¿no? Como algo de poco interés. Lo trabajó con la misma ambición que puede ser trabajada, por ejemplo, la pintura histórica, ¿no? Entonces, les hablaba anteriormente de esos lienzos enormes, ¿no? Lienzos de 5 metros, caballos monumentales, ¿no? Escenas que ocupaban el espacio con una presencia épica. Claramente ya no encajaba del todo en ninguna categoría del relato oficial. Por otro lado, recordemos que el canon del arte no solo decide qué obras se muestran, sino que también decide qué vidas encajan en el relato, ¿no? O sea, la de Rosa no encajaba. Era independiente, vivía como quería, construyó una vida completamente centrada en su trabajo. Volviendo al cuadro del que les hablaba al principio del episodio, cuando investigué un poco acerca de esta pintura, encontré algo bastante interesante, y es que el Cid pasó más o menos unos 140 años fuera de exhibición. Sí, o sea, pasó en los almacenes, estaba guardado en los almacenes del Prado, ¿no? Durante décadas. Recién en el 2019 ocupa un espacio visible dentro del museo. Creo que es un dato interesante, ¿no? Es un dato para pensar. ¿Ustedes qué piensan? Me interesaría leerlos. O sea, Rosa no desaparece porque le faltara una destreza técnica, ¿no? Simplemente no está porque el canon decide constantemente qué merece ser visto y qué puede quedar fuera de lo visible. De alguna manera, ¿no? Toda historia del arte es también una especie de política, ¿no? De la visibilidad. Y pienso que después de más de un siglo de silencio, de depósito, ¿no? Y de un poco de el olvido, aunque no todos están de acuerdo que haya caído absolutamente en el olvido, pero bueno, creo que basta con encontrarse un instante frente a alguno de sus animales para entender que Rosa sigue estando ahí.
Y como ella misma decía, no tengo otra preparación que haberme entregado en cuerpo y alma a mi arte, ¿no? Si esto no habla de esa pasión que sentía por lo que hacía, no sé qué decir. Así que bueno, me despido con esto. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme en este episodio un poco accidentado. Esperemos que el siguiente pueda fluir sin tantas distracciones. Y si te gustó el episodio, me ayudas claramente con un me gusta, compartiendo, dejando un comentario, interactuando con el contenido básicamente. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio desde algún lugar entre Beijing y el resto del mundo. Nos vemos. Chao, chao.